Entonces, a ver, tenemos 4 problemas. El primero de derivadas, el segundo de polinomios, tercero es de optimización, que vendría a ser cálculo, y cuarto de polinomios también, ¿ya? Entonces tendríamos que partir por el primero nomás. Entonces, dado que el certamen lo tienen pronto, voy a darles un ratito ya para que deriven esta función. Porque si se fijan, lo que nos están diciendo es que f es una función derivable y nos dan f evaluada y nos piden determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica. Entonces, a modo de recuerdo, yo les voy a poner el recuerdito y la idea es que ustedes después lo hagan solitas y, y vemos a qué llegan. Me dicen a qué llegan por chat y de ahí yo lo resuelvo con ustedes. Entonces, sabemos que la recta tangente viene dada por una pendiente, ¿cierto? Es un intercepto, donde la pendiente, si estamos hablando de una función, ¿cierto? Una recta tangente a la gráfica de una función, m va a ser igual a g' evaluada en el punto, que en este caso nos piden la tangente, ¿cierto? En x igual 1, y d va a ser el intercepto, ¿cierto? Que lo podemos sacar con la ecuación de la recta, que sería la pendiente que obtuvimos, menos x menos el punto, ¿cierto? La coordenada x del punto, que en este caso es 1, igualada a y menos y cuando x igual a 1. ¿Ya? En este caso, g, ¿cierto? Entonces, las dejo, porque lo que tendrían que hacer aquí, entonces, sería hallar qué cosa. Tenemos que hallar g evaluada en 1, ¿cierto? G' evaluada en 1, es decir, que tienen que calcular g', y eso sería, tendríamos la recta tangente, ¿ya? Es lo que hemos hecho varias veces, así que las dejo trabajar un ratito, yo creo que unos 5 minutitos, y si tienen problemas me escriben por el chat, ¿ya? Eso. Entonces les voy a hablar como a las 3:50, a las 4, a las 4 más o menos, para que le den. Y para el Fabián que entró recién, les puse el ejercicio y les voy a dar unos minutitos hasta las 4 para que lo hagan ustedes, para ejercitar, para que vayan viendo cómo están con la materia y de ahí lo vemos todos. Eso.
Ya, chicos, ¿llegaron a algo? ¿La pendiente o la ecuación completa? Me lo pueden escribir por el chat, si quieren. O no alcanzar. Ya, ahí vamos haciéndolo para que vayan comparando con lo que ustedes obtuvieron. Bueno, vamos a partir calculando G', ¿cierto? De X. Primero esa y de ahí vamos a reemplazar. Vemos aquí que tenemos una división de cosas, ¿cierto? F de 2x partido x cuadrado queda dividido por 1 más x cuadrado. Entonces ocupamos lo que sabemos de la derivada de la división, que sería el primero derivado, en este caso el numerador derivado, ¿cierto? Entonces sería f' de 2 partido x cuadrado. Por regla de la cadena, nosotros sabemos que tiene que ser por la derivada de lo de adentro, que sería 2 por la derivada de 1 partido x cuadrado, ¿cierto? Sabemos que, aquí anotamos arribita, eso es equivalente a x a la menos 2, ¿cierto? Por tanto, la derivada de x a la menos 2 es igual a menos, ¿cierto? 2 por 1 elevado a, fíjense, le resto 1, entonces me queda menos 2 por x elevado a menos 3, ¿cierto? Entonces me queda menos 2 x elevado a 3, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos que esa expresión tiene que ir multiplicada por el denominador, 1 más x cuadrado, ¿cierto? Menos la derivada del denominador, que tenemos la derivada de, lo voy a anotar aquí también, 1 más x cuadrado, la derivada de la suma, derivo las cosas que se están sumando, derivada de 1, 0, derivada de x cuadrado, 2x, entonces ponemos 2x, ¿cierto? Por el segundo sin derivar, que sería f de 2 partido x cuadrado, ¿bien? Y entonces, todo esto es dividido por, el denominador al cuadrado, ¿cierto? Esa es la formulita que nosotros tenemos para la derivada de la división. Entonces, tenemos la derivada. ¿Les tinca? Vamos a ir reemplazando porque nosotros queremos saber el valor de la pendiente en 1, en x igual a 1. Así que nos queda g' en 1 es igual a f' en 2, ¿cierto? X cuadrado 1 por menos 4 partido 1 por 2 menos 2 por 1, 2 por f de 2 partido todo 1 más 1, 2 al cuadrado. Nos quedaría entonces, ¿cuánto vale f' de 2? 3. 3 por menos 4 por 2 menos 2 por f de 2, ¿cuánto vale? 1. Partido 4. Esto sería ¿cuánto? 12, 24, 26 dividido 4. Simplificamos y nos queda menos 13 medios. Bien, ojalá hayan llegado a eso. Entonces, tenemos la pendiente, ¿cierto? Tenemos que encontrar el intercepto. Nosotros sabemos que la ecuación de la recta dice que x menos 1, que es donde estoy evaluando, por la pendiente, es igual a y menos y0, que es el valor de y para el punto. En este caso, nuestra y es la función g evaluada en 1. ¿Qué nos falta aquí? G evaluada en 1, ¿cierto?
g evaluado en 1, ¿cuánto sería? Sería 1 partido 1 más 1 por f de 2. Sabemos que f de 2 es 1, así que tendríamos que esto es 1/2. Entonces, finalmente, ¿cuánto nos queda? Nos queda medios, x menos 1 es igual a y menos 1/2. Y ahí tenemos nuestra ecuación de la recta, ¿cierto? Eso es todo. ¿Tuvieron algún problema con este? Se los dejo un ratito para que alcancen a copiar. Si quieren copiar. Eso, chicos. Bueno, entonces hacemos el 2. No sé si se acuerdan que en la ayudantía pasada hicimos algo parecido en el 2, que era que, bueno, voy a leer el problema. Nos dice, factorizar en complejos, ¿cierto? El polinomio p de x igual a x a la cuarta menos 10x al cubo más x 41x cuadrado menos 66x más 52 igual 0, sabiendo que x es igual a 3 menos raíz de 2, es una de sus raíces. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Fíjense que a nosotros nos dijeron en clase que cuando nosotros teníamos una raíz compleja, tanto la raíz como su ¿cómo se llama? Bueno, tanto la raíz como el conjugado, ahí está, se me había olvidado el nombre, son raíces del polinomio, ¿vale? Tanto la raíz como el conjugado, eso lo ven en clase. Son raíces. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo multiplicar ambas expresiones para obtener el polinomio de donde salen estos términos. Vamos a verlo un poco más a detalle. Fíjense. Yo sé que p de x, ¿cierto? Es igual a una expresión en términos de x que no conozco por otra expresión, ¿cierto? Cuyas raíces son estos conjugados, ¿vale? Entonces, para que algo sea raíz, tiene que ser igual a 0. Entonces nosotros podemos decir que 3 menos 2i, ¿cierto? Es una de las expresiones que multiplica aquí para que esto sea igual a esto. Y que además tenemos que el conjugado funciona de la misma forma. Y que además estas se tienen que hacer 0. Entonces eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar esto para obtener el polinomio de grado 2 que tiene esas raíces. Tendríamos aquí, por ejemplo, x cuadrado, ¿cierto? Menos x por 3 más 2i menos x por 3 menos 2i, ¿cierto? O sea, y nos quedaría 3 menos 2i por 3 más 2i, ¿cierto? Tendríamos acá entonces x cuadrado menos 6x, aquí me queda menos 2xy, y aquí me queda más 2xy, así que se me cancela. Y en el otro lado me queda, está una suma por su diferencia, me queda más 9, ¿cierto? Menos 4i cuadrado. Entonces eso lo reescribo como 6x más 9 más 4. Porque el i cuadrado es menos 1, así que pasa sumando. Finalmente me queda x cuadrado menos 6x
más 13. ¿Cierto? Obtuve el polinomio de grado 2, que multiplicado por un q de x me da p de x. ¿Ya? Y entonces, me piden factorizar. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, encontrar, por ejemplo, cuál es la otra expresión, cuál es el q de x, ¿cierto? Para poder tener una expresión simplificada y de grado 2, porque si se fijan, para que esto sea de grado 4, tendrían que haber dos expresiones de grado 2 multiplicándose, que yo pueda luego factorizar. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quiero q de x y tengo esta expresión t de x, lo más lógico es hacer una división, porque p de x partido t de x, que es el polinomio que encontramos aquí, igual a q de x. Y nosotros aprendimos en clase varias técnicas para dividir. Yo voy a ocupar la que más a mí me acomodaba, ¿ya? Porque no, para mí no tenía como mucha oportunidad de error. Y es que vamos a ir dividiendo término a término, ¿ya? Entonces tenemos que p de x, que es x a la cuarta, menos 10x al cubo, vamos a ir lentito en esto para que no nos vayamos equivocando, más 41x cuadrado, menos 76x, más 52, vamos a dividirlo por x a la cuarta, menos 6x, más 13. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, pensamos en una expresión, por ejemplo, un término que yo pueda sumarle o restarle al x a la cuarta y se me haga 0. En el sentido de que yo voy a multiplicar esta expresión por este término y voy a restarla ya. Yo digo que para eliminar ese x a la cuarta tengo que ocupar un x cuadrado, ¿cierto? Y como nosotros dividimos, como cuando aprendimos a dividir en la básica, lo que hacíamos era, ¿cierto? Restar el signo que teníamos acá. Es decir, yo tengo acá un signo positivo, acá lo pasamos como restando, como la división por resta, por así decirlo. No sé si se acuerdan. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Yo digo, ya, para que se me vaya este, yo tengo que buscar un término, porque multiplicar los términos de mi divisor, ¿cierto? Para que se vaya. Yo sé que esta es una x a la cuarta, así que voy a multiplicar por un x cuadrado, y como no me acompaña ningún número, no acompaña ningún número. Si acá hubiese un 6, yo pondría 6x cuadrado. ¿Se dan cuenta? Y entonces, tenemos x cuadrado, entonces dijimos, x cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Y yo lo que dije es que va a pasar restando. Si acá está positivo, pasa negativo. Entonces, ponemos menos x a la cuarta. Tenemos aquí x cuadrado por x, sería x al cubo. Tengo menos 6, entonces acá tiene que pasar como más 6. Más 6x al cubo. Tenemos acá 13x cuadrado positivo, aquí pasa negativo. No tengo más que multiplicar, así que resto para abajo. Me quedaría 0 menos 4x cubo, 41 menos 13, eso es 8, 28, más 28x cuadrado, menos 76x, más 52. ¿Cierto? Siguiente término. ¿Cuánto elijo? Bueno, yo tengo aquí un menos 4x al cubo y tengo aquí un x cuadrado. Así que lo lógico es que tenga que ir, ¿cierto? Fíjense que si yo multiplico acá, me va a dar un signo positivo que va a pasar negativo para acá. Entonces yo tengo que en realidad acá buscar acá un signo negativo para que luego pase signo positivo acá y se sume. Además, tengo que tener un 4, ¿cierto? Para que se me vaya.
Entonces yo voy y digo 4 y x. Porque x por x cuadrado es x al cubo. Entonces decimos menos 4x al cubo. Menos 1 me queda más 4x al cubo. ¿Qué más? Tengo menos por menos, más 24x cuadrado, ¿cierto? Si es más, lo paso como menos, 24x cuadrado, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos menos 4 por 13. ¿Cuánto es 4 por 13? 4 por 13 igual a 12, 4, 2, 52, ¿cierto? ¿Y en qué sí? Tenemos que más por menos, menos. Entonces pasa más acá. Tendríamos más 52 y tendríamos x, ¿cierto? Sumamos para abajo, se me van los 4, me queda 0 más 4x cuadrado, ¿cierto? 76 menos 52, esos 4, 24, menos 24x más 52. ¿Cuál va a ser el término? Tenemos entonces 4x cuadrado, vamos a tener que multiplicar, ¿cierto? Por un 4. Entonces tenemos 4 por x cuadrado, me queda 4x cuadrado, está positivo, pasa a negativo. 4 por 6, 24, negativo, así que pasa positivo, más 24x. Y aquí, 13 por 4, 52, negativo, porque allá arriba está positivo. Y entonces me quedó justito el resto 0, ¿cierto? Por tanto, nosotros podemos factorizar por x cuadrado menos 4x más 4. Y entonces reescribimos p de x como ¿qué? Como x a la cuarta menos 6x más 13, que fue el primer polinomio que nosotros factorizamos. Y el segundo, x a la cuarta menos 4x más 4. ¿Bien? Pero yo puedo seguir factorizando eso. Yo sé que, por ejemplo, esto es x menos 6x más 13 y el otro de ahí es x menos 2 al cuadrado. Estamos cerca. Pero ¿qué nos decía el enunciado? Nos decía que factoricemos en complejos. Y esto, nosotros sabemos que tiene raíces complejas, ¿cierto? Así que lo vamos a reescribir como x menos ¿cuánto? Menos 3 menos 2y por x menos 3 más 2y por x menos 2 al cuadrado. Y ahí queda entonces factorizado. ¿Dudas, chicos? ¿No? No, se los dejo ahí para que no les falte anotar. ¿Ya? Eso sería. Entonces, a ver el número 3, ¿qué dice? Hablan entonces en el número 3 de un rectangulito, ¿cierto? Vamos a leerlo. Entre todos los rectángulos de perímetro 12 metros, ¿cuál es el que tiene la menor diagonal? ¿Ya? Vamos a dibujar lo que nos dicen. Entonces tenemos un triangulito del tipo, es rectángulo, así que los lados son distintos. Tenemos un A y un B, ¿cierto? Vamos a ponerles X, Y, solamente para que se vea más familiar. Pero A y B, X, Y, da lo mismo. Sabemos que como es rectángulo, esto es Y y esto es X. Entonces, nosotros sabemos que el perímetro de un rectángulo va a ser igual a 2y más 2x. ¿Ya? Y que eso va a ser igual a 12, porque nos dicen que la condición es que el rectángulo sea igual a 12. Y nos están pidiendo cuál rectángulo de todos los rectángulos que se pueden hacer tiene la diagonal menor.
¿vale? Es decir, ese tracito de ahí. Entonces, vamos a simplificar un poquito esta expresión. Vamos a dividir por 2 y nos queda que x más y es igual a 6. Y que, por ejemplo, y es igual a 6 menos x. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que minimizar? ¿Se dan cuenta que es un problema de optimización? Porque yo con el cálculo puedo sacar la derivada de algo que todavía no sé, ¿cierto? Y al sacar la derivada yo puedo obtener un punto crítico que me dice que puede ser mínimo o máximo. Si yo demuestro que es mínimo, voy a obtener entonces, dependiendo de cómo plantee mi función, ¿cierto? Podría obtener la diagonal menor. Eso quiere decir que tengo que encontrar una función para la diagonal. Pero si nos damos cuenta, la diagonal que es, vamos a ponerle la diagonal que depende de x y de y, en realidad es un triángulo rectángulo. Yo podría decir que la diagonal, entonces, vale la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Ese es el valor efectivamente de la diagonal. Teniendo yo entonces la diagonal, lo que podría hacer, bueno, simplificar las cosas porque yo de partida tengo la relación entre y x, y entonces podría decir también que x, la diagonal con respecto, o sea, en función de x e y, en realidad es x cuadrado más 6 menos x al cuadrado, ¿cierto? Que en realidad entonces me quedaría dependiendo solo de x. Y eso sería igual a ¿cuánto? A la raíz de x cuadrado más 36 menos 12x más x cuadrado. Sigo simplificando y eso me queda igual a la raíz de 2x cuadrado menos 12x más 36. Bien, entonces, si yo tengo una función que es derivable, ¿cierto? Porque esto no se indetermina, continuo, todo bien. Podría derivarlo, buscar un punto crítico y ver si tiene mínimo, ¿cierto? Vamos a ver entonces. D', ¿cuánto vale? Bueno, esta expresión es equivalente a decir que yo tengo 2x cuadrado menos 12x más 36 elevado a un medio. Derivo eso y me queda un medio de 2x cuadrado menos 12x más 36 elevado a menos un medio, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 4x menos 12. Vamos a volver a escribirlo, ¿cierto? Nos queda 4x menos 12 partido 2, la raíz de 2x cuadrado menos 12x más 36. Y todo eso por 2. Que eso es igual, entonces puedo simplificar arriba, me queda 2x menos 6 partido la raíz de 2x cuadrado menos 12x más 36. ¿Qué podemos decir de esto? Que la diagonal va a tener un punto crítico cuando esto sea igual a 0. ¿Cierto? Eso sabemos nosotros de los puntos críticos. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Que, por ejemplo, como el denominador no puede ser 0, lo que va a ser 0 va a ser el numerador, y entonces lo que tiene que ser 0 aquí va a ser 2x menos 6. Por tanto, x va a ser igual a 3. Y entonces x igual a 3 es mi punto crítico. Ahora, ¿cómo sé yo si es un mínimo o un máximo? Bueno, voy a evaluar los extremos, ¿cierto? Y voy a ver cómo es ese valor de la diagonal en comparación al extremo inferior y superior. ¿Ya? Entonces yo digo, d de 3, ¿cuánto vale? Yo sé que d, mi función d, es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que sería la raíz de 3 al cuadrado más ¿cuánto? Yo sé que x más y es igual a 6.
Entonces, y va a ser igual a 6 menos 3, por tanto, y es igual a 3. Entonces tenemos eso y nos quedaría entonces igual a 9, 18, raíz de 18, que eso es igual a 3 raíz de 2, ¿cierto? Entonces lo que les decía, fíjense aquí de que, ¿cómo yo sé cuál es el mayor, o sea, cuáles son las situaciones extremas? Es decir, ¿cuál va a ser la, a ver cómo lo explico? Yo sé que x más y tienen que ser igual a 6, ¿cierto? Y yo sé que, a ver, por ejemplo, x no puede ser 0, ¿cierto? Si x fuese 0, esto sería igual ¿a cuánto? A y cuadrado, que sería 6, ¿cierto? Igual a raíz de 36, igual a 6. ¿Qué pasa entonces? 6 es mayor que raíz de 3, o sea, de 3 raíz de 2, ¿cierto? ¿Qué puedo decir de eso? Puedo decir entonces que si hay un número mayor en el extremo, ¿cierto? Porque estamos viendo la situación crítica en donde este triángulo, o sea, este rectángulo, tiene un lado muy chiquitito, ¿sí? De esto estamos hablando. Y por tanto tiene que una diagonal grande, ¿cierto? Y nosotros estamos viendo esa situación extrema, ¿cierto? Que no existe en realidad, pero sabemos que si este ladito fuese un poquito más grande, entonces podría ser un valor cercano a 6. Y que estamos diciendo que este valor extremo, ¿cierto? Es mayor que el valor que encontramos, que es un punto crítico. ¿Qué significa eso? Significa entonces que mi valor crítico no puede ser un máximo, porque hay un valor en el dominio que es mayor. Por tanto, como hay un número mayor, yo digo, entonces es un punto mínimo. Entonces, yo digo entonces que para x igual 3, igual a 3, la diagonal es igual a 3 raíz de 2, por tanto, que es un mínimo. Es el valor mínimo de la diagonal. Si se fijan, cuando yo tengo la situación de que la diagonal es raíz de 2 el lado, estamos hablando de un cuadrado, ¿cierto? Me está diciendo que la diagonal más pequeña que puede tener este rectángulo es cuando estamos en el caso de que es un cuadrado. Eso es todo. Estuvo un poco enredado, me imagino. Pero eso es. ¿Ya? ¿Dudas? Ajá. Ya. Y nos queda entonces el último ejercicio. Encontrar los valores a y b de manera que el polinomio sea divisible por x cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos de aquí? Bueno, que para que sea divisible por x cuadrado menos 1, ¿cierto? Significa que yo puedo factorizar el polinomio de la forma q por x, que va a ser una expresión que depende de x por x cuadrado menos 1, ¿cierto? Y quiere decir que para cuando px sea igual a 0, esto va a ser igual a x cuadrado menos 1, y por tanto se tiene que cumplir que para las raíces de x cuadrado menos 1, ¿cierto? La expresión sea 0. Vamos a sacar las raíces de x cuadrado menos 1.
¿cierto? Sabemos que eso es igual a x más 1, x menos 1. Por tanto, esto es igual a x1, x igual a menos 1. Lo que vamos a hacer entonces es decir, ya, entonces si yo reemplazo el 1, esto tiene que ser igual a 0, y p de menos 1 tiene que ser también igual a 0. Vamos a hacer eso arriba y tenemos que p de 1 es igual a 3 por 1 menos 4 por 1 más a por 1 más b. Y eso es igual a 0. Podemos reducirlo, nos queda 3 menos 4 más a más b es igual a 0. Y nos queda que a más b es igual a 1. Por otro lado, p de menos 1 es igual a ¿cuánto? A menos 1 elevado a 3, menos 1. 4 menos 1 elevado a 2 es 1. Me queda menos 4. Menos 1 menos a más b igual a 0. ¿Cierto? Y nos quedaría aquí entonces que menos 7 menos a más b es igual a 0. Y por tanto, menos a más b es igual a 0. Vamos a despejar. Tenemos que b es igual a 7 más a, ¿cierto? Reemplazamos arriba. A más 7 más a es igual a 1. 2a es igual a ¿cuánto? Es igual a menos 6. A es igual a menos 3. Y por tanto b es igual a 7 menos 3, que es igual a 4. Y terminamos. Eso, chicos. Les